Cualquier oficina administrativa ha cambiado en los últimos tiempos mucho su fisonomía, gracias al avance de las nuevas tecnologías. Actualmente, gran parte de la información y de los documentos que generamos se encuentran en formato electrónico. Tenemos la impresión de que esta información va a permanecer para siempre, pero ¿estamos seguros de ello? Sabemos desde hace tiempo que se está perdiendo información por la inconsistencia en el uso de las tecnologías. Sucede con frecuencia que al ir a recuperar un documento guardado tiempo atrás, no hemos podido acceder a él, bien porque el soporte se había deteriorado o quedado obsoleto, o bien porque el formato ya no es compatible con los programas actuales. Hemos de tener presente que de la misma forma que los documentos en papel deben ser archivados y conservados de manera adecuada para mantenerlos en el tiempo y permitir su consulta, los documentos electrónicos también tienen que estar controlados, archivados y disponibles. Por eso, es fundamental que en este proceso de implantación de la administración electrónica se tenga en cuenta no solo cómo gestionar electrónicamente, sino también cómo archivar electrónicamente. El proceso hacia una mayor transparencia de las administraciones públicas no será real si no tenemos los documentos electrónicos bien conservados y accesibles. La actuación de la administración se plasma en documentos, que son el auténtico soporte legal de sus actuaciones, además de su memoria histórica. Los documentos deben ser conservados y estar disponibles para su utilización y consulta en cualquier momento, sean en papiro, en pergamino, en papel o en soporte electrónico. Aunque la implantación de la administración electrónica está siendo mucho más lenta de lo que se preveía en un principio, es evidente que es una realidad que se está imponiendo. La Administración Pública actual, a partir de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, establece la obligatoriedad de la tramitación electrónica, que ya no se considera una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las administraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por un documento o un expediente electrónico? Para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos, deberán contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado. Deberán disponer de los datos de identificación que permitan su individualización y su contextualización. Deberán incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Deberán también incorporar los metadatos mínimos exigidos y deberán incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Por tanto, un documento es la suma del contenido, la firma y los metadatos. En este sentido, cualquier documento que albergamos en nuestro ordenador no puede ser considerado un documento electrónico. Los documentos electrónicos deben ser auténticos. Un documento auténtico es el que puede probar qué es lo que afirma ser, es decir, que ha sido creado o enviado por la persona que se afirma que lo ha creado o enviado y que ha sido creado o enviado en el momento en el que se afirma. Íntegro, que el documento esté completo y no haya sido alterado. Fiable, es decir, que el contenido del documento pueda ser considerado como una representación completa y precisa de las operaciones, actividades o de los hechos de los que da testimonio, y para ello se ha de permitir su trazabilidad. Disponible, es decir, el documento debe estar accesible, ser localizado, recuperado y presentado de una manera inteligible. Confidenciales, si es el caso, no debe estar disponible para las personas que no tengan autorización, atendiendo a las diferentes leyes que protegen la intimidad de las personas, los datos personales, la seguridad del Estado, etc. Y conservados. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. A continuación, relacionamos de forma resumida los problemas y errores que nos encontramos a la hora de conseguir una gestión correcta del documento electrónico. No se están generando expedientes electrónicos con sus documentos, metadatos y estructuras. La Ley 39/2015 establece que los expedientes se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. De esta forma,
Todos los documentos relativos al mismo asunto deben integrarse en el expediente electrónico. Existe cierta confusión entre los conceptos de documento, expediente y procedimiento. En algunos tramitadores se está tratando a la solicitud como un expediente, cuando es simplemente un documento que forma parte de un expediente más amplio. Por ejemplo, las solicitudes de un proceso selectivo son documentos y forma parte de un expediente. En ese expediente se encontrarán las solicitudes, las actas de tribunal, los listados, la resolución, etc. No se debe entender que las aplicaciones utilizadas para un trámite concreto como Notifica, Portafirmas o Heiser garantiza la conservación a largo plazo. Es necesario rescatar los documentos de estas aplicaciones e integrarlos en su expediente. Estas aplicaciones no deben ser utilizadas como repositorios de documento, no solo porque no garantizan la conservación a largo plazo, sino porque no es su función. No contar con un tramitador automatizado cuando tenemos un volumen de expedientes importante. En estos casos es fundamental contar con una aplicación que genere los documentos de forma automatizada, implementando sus metadatos, registrando los documentos, notificando a los interesados y conformando todos los documentos y metadatos en el mismo paquete de transferencia al archivo. La conservación no es una elección. En el momento en el que una institución decide optar por la tramitación electrónica, debe asegurar la conservación de los documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones y que son integrantes del patrimonio documental. Aún a día de hoy, en la Administración se adquieren gestores documentales que no garantizan la conservación definitiva de los documentos electrónicos. En el sistema de archivos de la Administración General del Estado es el Archivo Histórico Nacional y en el ámbito de la Administración Periférica los archivos históricos provinciales, el último paso en el flujo documental. En el ámbito de la Administración Electrónica, la ley establece la creación de un archivo electrónico único, que resultará compatible con la continuidad del Archivo Histórico Nacional. No resulta sostenible económicamente a día de hoy que cada organización cuente con su propio repositorio electrónico, como no resultaba en épocas anteriores la creación de un archivo histórico en cada ministerio u organismo. En definitiva, queda un camino por recorrer hasta que en todas y cada una de las administraciones públicas dispongamos de las herramientas necesarias. Pero sí tenemos claramente definidos los procedimientos de archivo, cuyo cumplimiento debemos asegurar tomando las decisiones adecuadas en este proceso de transición a la administración electrónica.